Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y hoy vamos a seguir con esta lista que estaba haciendo sobre discos y canciones que considero que deberíamos de conocer. Y pues nada, hoy me voy a centrar en el año de 1997, cuando yo era prácticamente un adolescente, tenía 16 años, a lo mejor estaba por la mitad de la preparatoria, pero creo que fue un año decisivo porque fue el año que comencé a comprar discos de manera asidua. Y pues sí, creo que si tuviéramos que relacionar más o menos la misma cantidad de libros que tengo aquí atrás, pues es más o menos la misma cantidad de discos que tengo en casa. Y sí, 1997 fue el año en que comencé a comprar discos. Yo creo que me habré echado posiblemente unos 20 años comprando discos y acetatos y ese tipo de cosas porque verdaderamente me gustan y me fascinan. Pero empecemos en 1997, vámonos con un álbum fundamental, con el álbum número uno que se llama OK Computer, un disco de Radiohead, un disco muy peculiar que mezcla sin duda muchos sonidos experimentales, muy ligado de repente a ejercicios de experimentación, y creo que es el disco que consolida la carrera de Radiohead. Es un disco que está perfectamente bien pensado, bien hecho, muy bien analizado y que vale la pena pues estar siguiendo. Yo, dentro del tono de lo personal, creo que la canción que más me gusta de ese disco se llama No Surprises, que es una canción dedicada a el sinsentido que de repente tiene la vida moderna, el hecho de que la gente ya no se quiere arriesgar, de que la gente no quiere tener sorpresas en su vida diaria y que simplemente se centra en el hecho de querer un trabajo sencillo, una casa sencilla, aunque trabajes en el lugar en donde no quieras, se te está yendo la vida poco a poco, pero bueno, ese es el primer álbum, creo que es la mejor manera de comenzar esta lista y vámonos con el segundo álbum, que es una cosa extrañísima, que se llama Far Off the Land. Y es el tercer disco de la banda Prodigy que salió por una disquera independiente que se llama XL Recording. Salió más o menos en junio del 97 y sí, fue una cosa muy muy extraña. Se han vendido más o menos unos 10 millones de discos y sí, yo lo tengo, yo me lo compré. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi el primer video que se llamaba Smack Mac Bishop, que pues yo nunca los había escuchado y de repente los vi en MTV cuando en MTV pasaban pues cosas relacionadas con música interesante y pues me parecía muy extraño porque era una mezcla muy peculiar entre el punk, una cosa muy extraña desde el hecho de los cantantes. Uno era un negro de ojos azules, el otro era un tipo que tenía un punk extrañísimo y que desafortunadamente falleció. Y bueno, yo creo que si tuviéramos que analizar, pues sí, en algún momento lo mejor de Prodigy, yo creo que este disco de Far of the Land vale muchísimo la pena, prácticamente de principio a fin. Brit, Snake My Bishop, como les había dicho, Firestarter, que fue parte de los sencillos, valen mucho la pena conocerlos, un trabajo muy bien pensado, muy bien realizado. Y bueno, nos vamos con una canción que se llama Better Sweet Symphony, que seguramente todo el mundo conoce, que viene en el álbum Urban Hymns. Y lo que se centra es, pues, muchos han criticado formalmente que los Rolling Stones habían grabado una versión de una canción de blues de los años 30. Después la habían grabado en la versión de música clásica, porque los Stones tenían un productor que hacía las canciones de los Rolling Stones en música clásica. Y entonces lo que hicieron fue, pues, samplear parte de la canción y es muy peculiar. Incluso el video es muy, muy, pues, muy chido porque sí vale muchísimo la pena recordarlo. Este hombre que viene caminando, que es Richard Armstrong, que viene caminando sobre pues, una calle en Londres y va chocando con unas de otras personas. Y sí, si tuviéramos que analizar, seguramente entraría dentro de este fenómeno del Britpop tan interesante y de estos grupos tan peculiares. Fue el primer sencillo, sabemos que tuvo un problema legal con
pues, con los Rolling Stones, que al final perdió. Y pues sí, pero de todas maneras, sea como sea, más allá de que los Stones le hayan robado esta canción a el blues de los años 40 y que después la hayan hecho en clásica y después de Verb haya sacado pues un pedacito del track para hacer la versión, no deja de ser verdaderamente interesante. Y bueno, miren, una de las cosas más interesantes que pasaron en los años 90, prácticamente a mediados de los años 90, es que en Francia se desarrolló un género que se llama French House, un género muy, muy interesante. Y seguramente las personas que consolidaron este trabajo sería Daft Punk, el grupo que acaba de desaparecer, que es un grupo interesantísimo que tuvo pocas presentaciones. Y pues sí, el primer disco que sacaron se llamaba Homework. Salió, como les decía, en el 97 y salió para Virgin Records. Es muy, muy interesante porque el sentido del house tiene que ver con la repetición de ciertos esquemas musicales relacionados con la música electrónica. Y sin duda esta composición de todo el disco, que es prácticamente perfecta, se hizo gracias a un vocoder, estas como sonidos muy muy peculiares. Y sin duda si tuviéramos que elegir una canción que fuera muy representativa de este disco, yo creo que Around the World, que es uno de los primeros sencillos, un muy buen video y que tiene que ver con la repetición. Si tuviéramos que hacer un análisis de cuántas veces se repite el único coro que hay dentro de la canción, se repite 144 veces. Y sí, es muy interesante porque sí tiene algo muy, muy peculiar, una cosa muy relacionada de repente con lo electrónico, con la música disco, con lo disfrutable. Y pues sí, todos sabemos que son muy admiradores de la banda Chic, incluso grabaron un disco juntos, pero tendríamos que decir que pues sí, hay un análisis muy interesante y creo que es uno de los discos que nos hablan del house francés muy interesante, vale la pena revisarlo. Y bueno, siguiendo con este disco, siguiendo con los discos más interesantes de 1997, tendríamos que decir que el disco número 5 de esta lista es Blur, de Blur, que es una cosa fantástica de principios de los 90. Yo creo que vale la pena conocerlo. Tiene una canción que se llama Beetle Boom, que es tan bonita y que desafortunadamente nos habla del problema que tuvo David Albarn con la heroína y desafortunadamente pues sí, al final lo superó, pero sí es un disco muy peculiar y esta canción, como les decía, es muy, muy peculiar. Y sabemos que también representa este, hay como una suerte de broma que le hace Damon Albarn a Liam Gallagher porque se burlan formalmente de su idolatría que tenían por los Beatles. Y este disco es muy interesante porque pone pues en esta carrera tan extraña por el triunfo, digamos, de quién era el rey del Britpop, si era Oasis o era Blur, y se tiraban de un lado a otro y valía la pena mucho seguir la carrera de estas personas y este disco peculiar, de manera peculiar. Bueno, vámonos ahora con el hip hop, que sin duda en el 97 hubieron cosas muy, muy interesantes. Y sin duda yo creo que Notorious B.I.G. es uno de los mejores cantantes que ha ofrecido el rap. A mí me gusta más incluso que Tupac, que también tiene lo suyo, pero el disco que se llama Live After Death, que es un disco póstumo porque pues, ya lo habían ejecutado y desafortunadamente pues, no pudo como presenciarlo, pero sabíamos que era un disco en el que ya se estaba trabajando, que ya se tenían varias canciones muy muy bien desarrolladas y si tuviéramos que elegir una de las canciones, yo creo que yo me quedaría con Mo Money, Mo Problems, que es una cosa bellísima que hizo con Puff Daddy y que pues sí,
samplean una canción de Diana Ross y que se llama I'm Coming Out y hacen un trabajo muy muy interesante de hip hop y de repente ese tipo de experimentación, ese tipo de cosas que de repente no se veían en la música tan comúnmente, de repente se hicieron muy populares. El trabajo de Notorious B.I.G. que fue muy 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 peculiar y que nos permitió sin duda una de las mejores expresiones del hip hop a mediados de los años 90. Tiene una carrera impresionante en todos los sentidos y vale la pena conocerlo y vale la pena seguir como este mundo del hip hop. Y bueno, vamos ahora con un álbum grabado en español para que no digan que solamente hablo de cosas en inglés. Y miren, hay un Ray Cooder, que es un guitarrista muy interesante, un guitarrista que trabajó, digamos, en distintas partes con distintos grupos, trabajó con los Rolling Stones, trabajó con varios músicos, Santana, trabajó con muchas personas. Resulta que a mediados de los años 90 se va a Cuba y de repente empieza a juntar músicos que habían sido previos a la revolución, ¿no? Y sí, resulta que se encuentra con un grupo que se llama Buenavista Social Club, que tocaba en determinados lugares y pues nada, se encontró con una serie de músicos fantásticos y decidió grabar un disco con ellos, decidió producirlos, decidieron hacer un documental que vale muchísimo la pena conocer y de repente se encuentra con un cubano impresionante, un músico muy muy peculiar que tiene una canción bellísima que se llama Chan Chan, que es una canción pues sí, que representa a lo mejor ese mundo de la Cuba prerevolucionaria, ese mundo que tiene que ver con los sonidos muy bien arreglados, muy tropicales y que vale la pena pues darle la revisada. Al final, todos los trabajos del Buenavista Social Club, por lo menos con los miembros originales que junto a Ray Cooder, pues valen la pena conocerlos. Es de verdad impresionante la manera en que tocan y cantan y verdaderamente son prácticamente ancianos. Creo que Compay Segundo tenía más o menos 90 años cuando grabó estas versiones y pues ahí está. Miren, vámonos con el disco número 8 de esta lista. Y si tuviéramos que hablar de uno de mis grupos favoritos, que es Nine Inch Nails, tendríamos que decir que Lost Highway, que es una película producida y dirigida por David Lynch, junto a dos genios, uno del cine y otro de la música, con versiones muy poco peculiares de la realidad. Y sí, hicieron una... David Lynch hizo la película Lost Highway y Trent Reznor de Nine Inch Nails, quien después ganaría un Oscar por musicales, sí, hizo una versión de una canción que se llama The Perfect Drug, que es, como les decía, fue el primer sencillo. Era un video tan bien hecho. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, también lo vi en MTV, porque pues antes MTV era como parte pues de la realidad. Pues no había otro lugar donde podías conocer música nueva. Tal vez la radio, tal vez MTV y no había más. Pero yo recuerdo el video que era, pues no sé, Trent Reznor vestido como en el siglo XIX, en un ambiente extrañísimo, en casas extrañísimas. Y seguramente en Nine Inch Nails, que era un colectivo de artistas, pues vale la pena conocerlo, dirigieron parte del video, estuvieron muy ligados al arte de la vestimenta, de la iluminación, y sin duda The Perfect Drug, que demuestra de repente esta capacidad tan impresionante que tiene Trent Reznor de ser, toca todos los instrumentos de la banda, graba prácticamente todo él y después invita a músicos a tocar. Entonces de repente este mito del multiinstrumentista se alcanza a ver perfectamente en este video. Y bueno, vamos a hablar ahora de un disco que se llama Portishead, de una banda que se llama Portishead. Y bueno, si tuviéramos que hablar de este disco, tendríamos que decir que es un disco muy extraño, porque es un disco grabado sobre un género que prácticamente era nuevo, que no se conocía, que era el trip hop,
Y Portishead había grabado su segundo álbum, que es un álbum, como les decía, de música electrónica, muy ligado a esta mezcla que se hace en el trip hop entre soul, el jazz, la música electrónica, y salió en septiembre de 1997. Los sencillos fueron Only You, que fueron una de las grandes versiones de esta canción, porque, no sé, hicieron esta mezcla tan peculiar de teclados, jazz, música electrónica, la voz de Beth Gibbons, que es una verdadera joya y que vale la pena conocerlo. Es que yo, si tuviera que hablar como de estos álbumes, tuviera que poner prácticamente toda la discografía de Portishead, que es prácticamente perfecta y que fue muy bien recibida. Incluso sabemos que esta lista que se llama Album Chart, que sale en en Reino Unido, llegó al número 2, y en el Billboard en Estados Unidos llegó al número 21 de 200. Y pues sí, habría que darle una revisada. Yo creo que los que no lo conocen se van a sorprender muchísimo, porque verdaderamente es perfecto de principio a fin. No le encuentro ningún error. Yo afortunadamente tuve la posibilidad de escucharlo, pues sí, cuando comenzó. Y bueno, seguimos con estos álbumes clásicos, y si tuviéramos que hablar de, ya hablamos de Blur, si tuviéramos que hablar sobre este mundo tan extraño que hay entre esta competencia que hubo entre Blur y Oasis, tendríamos que decir que el mismo año, no sé si las disqueras lo hicieron a propósito o no, pues el mismo año y prácticamente en el mismo mes y tocando prácticamente los mismos géneros, pues comenzó esta carrera entre Oasis y Blur. Y mientras Blur sacaba Blur, Oasis sacaba su tercer álbum, que se llamaba Be Here Now. Es una belleza de principio a fin. A mí me parece una gloria, y todo el mundo lo estaba esperando, porque yo recuerdo que después de que en el 95 sacaron What's the Story, Morning Glory, pues sí, al final ya habían pasado 2 años y todo el mundo estaba así como con la tentación de que iban a sacar, qué tan perfecto iba a ser. Y pues como les decía, pues MTV otra vez jugó un papel importantísimo, porque yo recuerdo Stand By Me, recuerdo la primera vez que lo vi en la televisión, y fue increíble el hecho de ver cómo tocaba la guitarra la familia Gallagher. Pues sí, vale muchísimo la pena. Yo creo que este disco del 97 seguramente nos deja ver uno de los discos más concisos de Oasis, y sabemos que, no sé, como les comentaba, Stand By Me es una joya. Como les decía, All Around the World es una onda muy clavada, muy musicalizada, muy bien musicalizada, muy trabajada con la idea de la musicalización de los Beatles. Tendríamos que decir que los Beach Boys, los Beatles, jugaron un papel importantísimo. Y bueno, pues ya está, creo que ya hablamos del 97, fue un año muy peculiar, así como vemos Britpop, vemos cosas experimentales, muchas cosas ligadas con la música electrónica, y pues hasta hip hop metí ahí, que vale mucho la pena. Sin embargo, ya saben que al final siempre hay un género que pesa más que otros, y pues creo que en esta se la llevó el Britpop. Y bueno, vamos, pues me gustaría que ustedes me comentaran qué piensan de 1997, dónde estaba, cuéntenme qué estaba haciendo. Me gustaría saber formalmente también si conoce todos los discos, si le interesan, si los va a conocer, qué piensa en la sección. Y me gustaría que me regalara un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y como yo les digo todo el tiempo, o sea, al final el hecho de que alguien te recomiende un libro, o que alguien te recomiende un disco, pues seguramente va a ser algo pues relativamente positivo. Al final se ven peores cosas en el internet que pues, ese tipo de programación. Y bueno, creo que hasta aquí es todo. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando de discos y de libros. Bye.